Muy buenas, familia, hermanos, compañeros y amigos. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos grandemente. Le habla Rafael Lezama, su hermano en Cristo. Puedes suscribirte al canal activando la campanilla de notificaciones y así cada semana vas a estar recibiendo, Dios primero, devocionales de corte espiritual cristiano. Hoy vamos a hablar del tema ¿por qué muchos se decepcionan de Dios? Y para ello vamos a irnos a la palabra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, que dice así: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todo lo que Dios ha prometido en su palabra tiene su cumplimiento, o algunos se van a cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho se cumplirá en el tiempo de Él, conforme dice la Escritura en el libro de Eclesiastés capítulo 3. Y es que cuando hablamos de promesas, el ser humano, nosotros somos muy buenos para hacerlas, pero poco las cumplimos. Y es que qué terrible cuando el esposo le promete a la esposa cambiar, o la esposa al esposo, o el hijo que está en rebeldía le dice a uno: papi, mami, voy a comportarme diferente. Y estas personas vuelven a reincidir en aquello que están practicando. Uno no solamente se duele, sino que inclusive se decepciona. Cuando tal vez el empleado le dice al jefe: ya no voy a seguir llegando tarde, y sigue llegando tarde, aquella persona ya no confía en la otra y cae como una decepción. Cuando la mujer le promete un amor eterno y de un pronto a otro vemos que aquella mujer anda con otro hombre, el novio entonces se decepciona. Uno mismo se puede decepcionar de las promesas que uno mismo se haga para con uno. Yo no sé si a usted le ha ocurrido, hermano y hermana, amigo y amiga, pero nosotros los seres humanos somos muy dados a decepcionarnos porque es parte de nuestra naturaleza y de nuestras emociones en el alma. Porque quizás alguien sí nos esté ayudando, nos esté apoyando, pero basta que falle en algo para ya sentirnos decepcionados de aquella persona. Podemos decepcionar del presidente, del gobierno, de todo el mundo, porque es normal. Pero me llama poderosamente la atención cuando escucho a alguien que dice: estoy decepcionado de Dios. Y yo le pregunto: ¿pero por qué usted habla así? Y me responde: porque Dios no me ha contestado tal oración, tal petición, y tengo años de estar pidiendo y pidiendo y no veo resultados. Más bien veo como que aquello se empeora. A lo que yo le respondo a la palabra, pero conforme a la palabra, que la palabra de Dios dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y le pregunto: ¿usted me podría dar algún ejemplo por qué usted está decepcionado o decepcionada? Para poder ayudarle, conversar, orar por usted, o escuchar lo que la persona tiene en su corazón y que lo pueda sacar, y con base a ello tener una buena temática. Y en la mayoría de los casos he escuchado a estos hermanos, inclusive de las diferentes congregaciones, que me dicen: es que yo estaba en un culto, yo estaba en una célula, estaba en un retiro, en un campamento, y alguien me dio una palabra a mí, un hombre, una mujer que es de Dios, y llegó e inclusive puso sus manos sobre mí, diciéndome que mi esposo iba a cambiar, diciéndome que mi hijo iba a llegar a los caminos de Cristo, diciéndome que aquel trabajo por el cual yo tanto le estoy pidiendo, me iba a dar la entrevista y Dios me iba a colocar ahí, o diciéndome que iba a obtener la casa propia
Y todas estas cosas hasta el momento no las he visto realizadas. Entonces estoy muy decepcionada de Dios porque no me ha cumplido lo que por tanto tiempo yo he estado orando. Entonces estoy decepcionada de Él. Ya no quiero volver a las congregaciones, a la iglesia, no quiero orar, no quiero leer la palabra, porque he visto que Él me ha mentido. Y le digo yo a esta persona, que son más de uno, ¿fue Dios el que te dijo eso directamente? ¿O fue una persona de carne y huesos como usted y como yo? ¿Y por qué digo esto, hermano y hermana, amigo y amiga? Yo no dudo en que Dios pueda utilizar a cualquiera de nosotros para hablarle a algún semejante, algún miembro de la congregación, algún compañero. Claro que sí, Dios nos utiliza. Como en este momento Él me está utilizando a mí y más de un hermano y hermana que a través de las redes sociales y los diferentes programas estamos llevando la palabra de Dios. Pero a veces aquel mensaje que nos dan no es directamente de Dios, sino que del corazón de cada persona, y creemos que Dios nos mintió, que Él nos traicionó o que Él no quiere concedernos aquella petición. Pero una vez más, la palabra de Dios dice, y vuelvo a leerlo para que no quede lugar a dudas, en la segunda carta de Corintios capítulo 1 versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. No dice que algunas, no dice que la mayoría, sino que todas las promesas son en Él sí y en Él amén. Cuando Dios nos promete algo, Él lo va a cumplir. En su tiempo, Él va a hacer que aquello se vaya a materializar, se vaya a finiquitar, se vaya a concretar. Porque Dios se complace en concedernos a nosotros las peticiones de nuestro corazón. No tenemos por qué sentirnos decepcionados de Dios, defraudados de Él, porque Él nunca nos va a nosotros a mentir y nunca va a hacer nada malo para perjudicarnos o para apartarnos de Él. Lo que pasa es que Satanás, el enemigo, es muy astuto y hace creernos a nosotros que Dios nos mintió, que Él ya no se acuerda de nosotros y que Él tiene preferidos. Tenemos que pesar bien la palabra que estamos recibiendo, de parte de quién viene, si es del corazón de una persona o realmente viene del corazón de Dios. Pero en la palabra de Dios Él nos dice que todas las promesas de Él son en Él sí y en Él amén. Si estás orando por un hijo, por tu esposo, por tu esposa, por una casa, por un trabajo, por algún proyecto, alguna meta que tú tengas en tu corazón, y Dios te ha puesto allí firmemente de que Él lo va a hacer, no titubees, no dudes, siga orando, siga clamando, siga esperando en Dios, que esta respuesta ya viene de camino, porque Dios se complace en hacernos milagros, maravillas y prodigios. Pero lógicamente, hermanos, para esto hay un requisito muy, pero muy importante, porque tampoco es que Dios va a concedernos todo lo que le pidamos, porque el Señor es Él y nosotros somos el siervo. Pero cuando vivimos de acuerdo a la palabra de Dios y nos sometemos en sus mandamientos, en sus estatutos, y nos encaminamos en Cristo Jesús sin apartarnos a la derecha ni a la izquierda, en su tiempo Dios nos va a honrar. Hemos escuchado de testimonios de hermanos y hermanas que han esperado durante años y Dios posteriormente les ha cumplido lo que Él, no otra persona, le ha dicho. Cuando usted y yo tengamos una palabra que Dios nos ha depositado en nuestro corazón, atesorémosla, guardémosla, apropiémonos de ellas y no renunciemos a esa visión, porque aunque tardare un poquito, sin duda vendrá y no mentirá. Así que ya no permitamos más que la decepción venga a nuestras vidas, porque hay más de uno que está apartado de Dios, que se decepcionó de Dios sin Él tener ningún granito de culpa, siendo el mismo hombre que ha hablado en nombre de Dios y no Dios mismo. Para eso necesitamos el Espíritu Santo, para poder tener el discernimiento cuando una palabra viene a nuestro corazón y poder evaluarla, discernirla y pesarla en el Espíritu. Pero podemos decepcionarnos de alguna persona, claro que sí, suele pasar. Te puedes decepcionar tu pastor, te puede decepcionar tu sacerdote, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tú misma, pero Dios
Hermano y hermano, amigo y amiga, Dios nunca nos va a decepcionar, porque lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir en su palabra. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sigue confiando, sigue luchando, sigue esperando, que la respuesta está a escasos minutos de tu vida. No sé si tal vez en el día de hoy, esa respuesta que durante tantos años has esperado, Dios te la va a conceder. Puede ser que sea de mañana, dentro de una semana, un mes o un año. Solamente Él lo sabe. Lo que sí te puedo decir es que yo he visto respuesta de Dios a mi vida, para mi hogar, para mi familia, para mi ministerio. Y es por eso que predico y enseño que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Te insto, te animo a que compartas este mensaje con las demás personas. Es una forma también de evangelizar y de extender la preciosa semilla de Dios a todo este mundo. Que Dios les siga bendiciendo a todos y buen día.